Bienvenidos de nuevo a Radio Amigos de la Calle. Hemos tenido un periplo de descanso, de reflexión, depende para cada uno pues sus propias circunstancias, en los que estamos pues definiendo, dando forma o intentando dar forma a nuevas propuestas. Y bueno, esto va despacio, ya se sabe, y esto es como mínimo la intención de que esto tenga forma, es lo que cuenta. Y sobre todo pues que ha habido mucha gente, nos han mandado mensajes, nos han felicitado, hay personas y asociaciones y grupos que nos han hablado de propuestas. Bueno, con el tiempo iremos viendo todas las posibilidades. Nosotros retomamos este pulso hoy con Jaime González y su gestión emocional. Ya sabéis que Jaime siempre nos obliga, por utilizar esa palabra, a que pensemos, a que reflexionemos, a que vayamos un poco más allá. Y doy fe que ha habido muchas personas, muchos oyentes en iVoox y también en YouTube que me lo han comentado, que son programas interesantes. Bueno, pues hoy contamos con Jaime González, esta gestión emocional, y hoy vamos a hablar de algo que en muchas ocasiones yo creo que, dadas las circunstancias, no sé qué pensaréis ahora y lo que nos comentará Jaime, los propósitos que nos marcamos en nuestra vida, ¿no? En una sociedad como esta, en la que todo, pues ya sabemos, es competitivo, todo es tener y conseguir y marcarnos, pues eso. A ver, hablemos de los propósitos, pero desde el punto de vista de Jaime. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Juan, un saludo especial a todos los oyentes y en especial para ti. Y entrar en un tema que es extremadamente apasionante, es justamente nos lleva a reflexionar y es algo que normalmente nos cuesta mucho desarrollar porque no le damos el tiempo necesario para pensar cuáles son realmente nuestros propósitos en la vida. Y es un tema muy apasionante porque hoy por hoy gran parte de las personas en algún momento de su existencia tienen esta crisis existencial de preguntarse ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito que tengo en este mundo? Y la verdad es que cuesta encontrar una respuesta porque estamos tan bombardeados por toda la estimulación que nos viene del medio que nunca nos escuchamos, nunca nos sentamos a meditar, a percibir, a captarnos y a saber realmente si lo que estamos haciendo responde a mi aspiración más profunda. Y esto es una tremenda necesidad. Cuando hablamos del propósito, Jaime, claro, tú lo has explicado muy bien. Vivimos en una sociedad en la que, bueno, aparte de que todo ya es un logaritmo, al final vamos a convertirnos en eso, ¿no? Buscar un propósito resulta difícil porque, aparte de que no nos paramos, y aparte de la sobreinformación que tenemos, sobreestimulación que tenemos, ¿crees que de alguna forma nos estamos alejando de buscar un propósito que dé sentido a nuestra vida, o al revés? Es decir, nos estamos acercando a otros propósitos que entierran y que nos alejan realmente de lo que somos. En este contexto, Juan, nos encontramos con situaciones muy complejas porque si hay algo que hemos sepultado profundamente es nuestras aspiraciones más íntimas. Y esto es un fenómeno que por toda esta dinámica social que vivimos, de una sociedad tan egocéntrica, de una sociedad tan egoísta, de una sociedad de consumo que nos lleva constantemente a buscar aquello que nos genera ciertos placeres, ciertas satisfacciones de deseos, no nos detenemos a pensar realmente qué es lo que queremos en nuestra vida. A mí me gusta mucho siempre escarbar un poco en los orígenes etimológicos de los términos. Y propósito precisamente viene del latín propositum y que significa lo que me he propuesto o lo que se pone por delante. Y de hecho, cuando uno se plantea qué es lo que se pone por delante, aquí nos encontramos con una problemática mayor que tiene que ver mucho con la transmisión de los valores, de las enseñanzas que nos transmiten los mayores y que nosotros mismos transmitimos también a nuestros hijos.
cuando queremos que las personas tienen que desarrollarse, los incentivamos constantemente, los estimulamos a que alcancen unos propósitos que desde nuestra perspectiva consideramos que son productivos para lograr este concepto materialista del bienestar. Pero no está en nuestra cabeza la prioridad de decir, a ver, yo lo que quiero es que mis hijos, por ejemplo, sean felices, sino que siempre estamos pensando cuál es la mejor manera de subsistir, cuál es la mejor manera de alcanzar un cierto nivel económico, material, y no nos pensamos a pensar realmente si es eso lo que verdaderamente hemos venido a buscar. Si en definitiva, cuando nosotros nos encontramos con estos vacíos existenciales, de abordar nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar, siempre nos encontramos con una sensación de cierta insatisfacción. Luego, cada vez que vamos alcanzando ciertas ilusiones que se nos despiertan, ya sea porque tenemos un campo afectivo que hemos abierto, una relación afectiva, amorosa, o por muchos otros factores, desgraciadamente vienen acompañados con niveles de decepción que nos hacen sepultar mucho más aún lo que sentimos, lo que pensamos, y finalmente nos vamos poniendo una serie de mascarillas, una serie de modelos artificiales para poder subsistir de una manera más o menos que responde a una verdadera supervivencia, pero no a un vivir auténtico. Y esto nos lleva a un dramatismo tremendo. La sociedad en su conjunto, en términos muy generales, va a sepultando realmente las profundas aspiraciones que tiene el ser humano, que es auténticamente el ser feliz, el ser pleno, el poder expresarse con naturalidad, y vamos cayendo en una especie de juego estratégico de hacer las cosas en función a los intereses más inmediatos o posteriores, de lograr objetivos que no siempre concuerdan con nuestra aspiración profunda, la cual se nos va desdibujando a tal punto en que muchas veces las desconocemos. Suele pasar incluso que en la evolución de nuestras experiencias muchas veces miramos hacia atrás y nos desconocemos. Decimos, uy, yo era de esta forma y me reconocía de una manera más natural, más auténtica, y de pronto me doy cuenta que he ido entrando en una dinámica donde ya no soy el mismo. Y naturalmente, aunque cambiemos de forma, de pensamiento, de edad y de todo, hay una cierta esencia que sentimos que hemos perdido en el camino. Una cierta inspiración, una cierta alegría por la vida en sí misma, que nos ha ido sumergiendo en un estado de supervivencia en que ya ni siquiera nos reconocemos a nosotros mismos porque ya no somos lo mismo que percibíamos que éramos en un momento determinado. Has hablado de supervivencia, Jaime, que básicamente, pues desgracia, muchísimas personas pasan por la vida sobreviviendo, sin más, que ya es bastante, ¿verdad? Y no tienen ni siquiera la posibilidad de poder plantearse qué son o cuáles son sus propósitos, ¿no? Porque esa es otra de las realidades que vosotros, precisamente en Amigos de la Calle, vivís constantemente. El ver que hay personas que por tener que sobrevivir malamente o de la forma que se pueda, pues indudablemente ni se plantean ni pueden pararse a pensar qué son y cuáles son sus objetivos, y lo más inmediato es sobrevivir, ¿no? Claro, en ese sentido, Jaime, va a depender mucho de las realidades, ¿no?, que viva cada uno, y de las situaciones y qué circunstancias rodeen a esa persona para poder plantearse o no, o simplemente sobrevivir. Sí. La sobrevivencia cada vez es un elemento más extendible, en el sentido en que más personas están entrando en ese proceso de supervivir. Pero
también cada vez más surge esta postura tan radical de maltrato hacia el superviviente. Eso es una situación muy dura, porque de alguna forma nosotros rechazamos esa relación tan inestable en las personas, porque de alguna forma no nos queremos ver tampoco a nosotros mismos en esa situación. Sin embargo, los modelos de la sociedad tienden mucho más en esa dirección. Y eso nos hace adquirir ciertos modelos confrontacionales que nos rompen nuestra capacidad de colaborar, de compartir, de ver con unos ojos más amables, más profundos y más humanos la realidad en que nos desarrollamos. Nos hemos deshumanizado en este sentido de la supervivencia y desgraciadamente nos molesta las necesidades que las personas tienen. Nosotros, por ejemplo, en el Amigo de la Calle, hemos notado muchísimo cómo mucha gente rechaza, bueno, también lo dijo Adelina Cortina, ¿no? El rechazo a la pobreza, el rechazo al pobre, el rechazo, el odio ya a la persona que carece de un bienestar económico. Entonces hay un rechazo tan visceral, ya, que ponemos muy duro este concepto de supervivencia. Pero en todas estas cosas vamos perdiendo aspectos que son humanamente muy naturales. El ser humano instintivamente tiene uno de los elementos más básicos, que es el instinto gregario. Y nosotros constantemente estamos rompiendo nuestro instinto gregario, estamos rompiendo esta capacidad de integrar y de integrarnos en un proceso que debería ser mucho más colaborativo, socialmente mucho más íntimo. Y nos vemos, por ejemplo, en situaciones que de pronto nos sorprenden. Por ejemplo, este mismo fenómeno que nosotros vivimos hace un poco más de un año con el tema de la Dana, que a veces tenemos que vivir una experiencia trágica, profunda, dramática, para que aflore dentro de nosotros estos sentidos tan naturales que tenemos los seres humanos de mirarnos de una forma diferente. Pero yo digo, no es necesario que tengamos que llegar a esos extremos para cultivar, para potenciar, para fomentar ciertos elementos que son mucho más amables, más amorosos, más colaborativos, y que realmente nos obliga a mirarnos hacia adentro y preguntarnos verdaderamente en mi fuero interno, en mi fuero más profundo, ¿qué es lo que yo me propongo en la vida? ¿Qué es lo que realmente yo amo como propósito? Ya no solamente este esquema que me dicen que tengo que llegar a un punto de estabilidad, de bienestar económico, sino que realmente el sentido profundo es decir, ¿yo qué es lo que aspiro? ¿Qué es lo que quiero dentro de este instinto gregario? ¿Qué es lo que yo aspiro en esta cultura del ágora para compartir con mis pares en esta sociedad en que podemos vivir y mirarnos con otros ojos diferentes? Y necesariamente tenemos la obligación de mirar, de mirarnos, de observar y de ver qué está funcionando en nosotros. Nuestra vocación profunda de aspiración de un propósito, o sencillamente está prevaleciendo una serie de mecanismos, de hábitos y de modelos que ni siquiera son míos, sino que de alguna forma los he tenido que adquirir o me los han estampado en una sociedad que es extremadamente influyente sobre las aspiraciones del ser humano. Y en este tema hay mucha manipulación de por medio. Entramos ahora a la parte final, nos quedan unos 4 o 5 minutos. Y Jaime, has dicho el instinto gregario. Esta necesidad de pertenecer o de obedecer o de servir o de hasta qué punto ese sentimiento gregario nos hace aceptarlo todo, y cuando de pronto aparece alguien o un grupo de personas que tienen otra visión de la realidad, pues es necesario obligarse, ¿no?, a salir de ese gregarismo para, como tú dices, encontrar un propósito, ¿no?
Sí, en estos momentos hay una especie de adormecimiento de la conciencia. De hecho, es uno de los graves problemas en que periódicamente y cada vez más no nos sorprende los nuevos elementos que van surgiendo en esta sociedad, que nos vamos adormeciendo, algo que nos puede sorprender en un momento determinado. Después se hace hábito, rutina y ya no es ni siquiera noticia ni nada, ni nos mueve absolutamente nada. Y en esto es necesario detenerse, porque yo tengo la certeza absoluta que si tuviéramos la oportunidad de poner un personaje de otro tiempo y centrarlo en nuestra sociedad, probablemente la sorpresa sería impresionante, no podría comprender ni podría dimensionar al punto en que hemos llegado y cómo hemos llegado a estos niveles. Entonces, realmente el instinto gregario, que es un elemento que aflora y que busca ser partícipe, ser parte de, también tiene que ser nutrido de alguna manera por otros tipos de modelos. Nosotros venimos históricamente de la cultura del ágora, donde verdaderamente ahí nosotros podíamos poner, exponer, reflexionar, meditar y llegar a acuerdos sobre cuáles son realmente nuestras inquietudes más profundas. Pero a partir de que estos elementos han ido siendo postergados por una serie de intereses, que los intereses sabemos perfectamente que han ido predominando aquellos de consumos, porque precisamente no nos damos cuenta cómo el consumo nos va consumiendo por dentro y nos va ganando terreno en todo un nivel de dependencia absoluta hacia los bienes. Lo que no significa que hagamos un desprecio al bien, sino que al contrario, darle un elemento utilitario que nos sirva como plataforma para alcanzar un nivel de mejor estar, pero no una esclavitud a esos bienes. Y en la medida en que nos vamos condicionando y esclavizando, nos vamos cayendo en una especie de trampa en que realmente lo que me ofrecen como una aspiración fantástica de una vida feliz se va transformando en una agonía donde cada vez nos sentimos más presos, más esclavos y más condicionados a todo, absolutamente a todo lo que esta sociedad nos va desencadenando como un desequilibrio profundo, porque no tenemos contacto con la naturaleza, no tenemos contacto auténtico entre los seres humanos, siempre ponemos de por medio las plataformas, las relaciones virtuales, y vamos perdiendo capacidades naturales, ya como el sentirnos, el percibirnos, el conectar directamente, el tener la capacidad y la calidad de tener unos ritmos de conexión humana que nos hace valorar y valorarnos. Eso hoy por hoy cada día lo vamos perdiendo en un sentido en que ya no valoramos nuestro entorno ni las personas que nos rodean, sino que solamente tenemos capacidad para sobrevalorar la experiencia propia. Pues como he dicho, breve, conciso, captar la atención, esa es la intención que tenemos con estos nuevos formatos. Aquí dejamos las impresiones, las reflexiones de Jaime González acerca de nuestro propósito y una respuesta breve, Jaime, porque tú cuando dices todo esto piensas que sí que hay un propósito, ¿no? Y que debemos buscar ese propósito, ¿no? Sí, yo creo que todos los seres humanos, siendo excepción, tienen un propósito y parte de ese propósito se genera en nuestro propio origen, en nuestra esencia. Y por eso que es tan importante retornar la mirada hacia nosotros mismos y llegar a un viejo principio que nunca jamás pasa de moda, llegar a conocernos a nosotros mismos. Llegar a conocernos a nosotros mismos porque ahí encontraremos realmente nuestros propósitos, nuestros impulsos, nuestras motivaciones y sobre todo nuestra mejor capacidad de comunicarnos, de vivir y de relacionarnos con el mundo y con la sociedad en la que nos desarrollamos. Pues nos quedamos con este mensaje de Jaime, nuestro propósito en la vida aquí en Radio Amigos de la Calle, retomando un poco el pulso, midiendo un poco también los tiempos,
para que los mensajes queden ahí, sean más concentrados, y hoy, como no, pues de la mano de Jaime, como mejor forma de presentarse de nuevo, pues no podíamos hacerlo, Jaime González y su gestión emocional. Jaime, ¿alguna cosa más que añadir? No, simplemente la alegría de retomar estos temas y de invitar a todo el mundo que se detenga un momento, mire hacia adentro, reflexiones, respire y se sienta, porque ahí se encuentran muchas respuestas. Como siempre, la respuesta final de Jaime nos deja la puerta abierta. Gestión emocional aquí en Radio Amigos de la Calle. Retomamos el pulso con un nuevo tiempo y unas nuevas ganas de que sirva. Como habéis visto, podríamos extendernos muchísimo más con las reflexiones de Jaime, pero nos deja este pequeño terroncito de azúcar con el que vamos abriéndonos camino. Jaime, muchísimas gracias. Gestión emocional, Radio Amigos de la Calle, que tú eres amigos de la calle, vosotros sois amigos de la calle y hacéis, como siempre, que esto tenga sentido. Así que muchísimas gracias y hasta el siguiente viaje. Muchísimas gracias, Juan.